Radio Cuentera presenta, por si no lo viste en la televisión, ni lo escuchaste en la radio, y menos lo leíste en los periódicos, Radio Cuentera transmite nuestro noticiario. ¿Estáis oyendo? Los marcianos llegaron ya y llegaron bailando ricacha, 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 ricacha. Los marcianos llegaron ya y vienen en el barco de Horacio Elorza y su bitácora. El 3 de mayo o algo así, Venezuela amaneció estremecida con la noticia gubernamental de que había ocurrido un intento de invasión de un ejército extranjero y que las fuerzas leales a Maduro las derrotaron en las playas de Vargas y Aragua. El doctor Horacio Elorza, cronista avesado y avisado, con mucho humor, escribe una bitácora donde nos narra su visión desde la orilla de la joda, que es la única forma en que pueden asumirse y comentarse las burdas, criminales y grotescas manipulaciones de Maduro Diosdado y los payasos que lo secundan. En este podcast voy a tratar de hacer un resumen desde dos perspectivas. Una perspectiva seria para hablar y opinar sobre los invasores, que son una facción fanatizada y divisionista de los opositores, y que en realidad parece ser que existen. Y una en broma, porque como dije, al PSUV, Maduro, Diosdado y al gobierno y sus aduladores no hay otra forma de tratarlos. No hay forma de tratarlos en serio. Casi a la medianoche del 5 de mayo leí la última bitácora política de Horacio Elorza. Me llegó por la vía de Napoleón y de Richard de Sousa. El día anterior había conversado telefónicamente con Horacio y me comentaba la vergonzosa entrevista de Vladimir Villegas al general García Carneiro. El cómo las bombitas del absurdo que le ponía el general a Vladimir sobre el tema de la invasión interoceánica de peligrosos mercenarios contratados junto a alguien que los apea, y se lo dice todo la fulana Patricia Poleo, y que se vinieron en un inmenso buque de guerra gringo camuflado con la chiquitolina suministrada por los descendientes del Chapulín Colorado. No solo Vladimir no bateaba esas bombitas, sino que el gran avispado de Vladimir no las veía siquiera. Pero se cayó la comunicación y no pude saber más nada. Afortunadamente, me llegó la bitácora política Ahí viene el barco de Horacio Elorza. Empieza recordándonos de sus tiempos de la niñez, a memoria tan buena, Dios se la cuide. Un estribillo antipaticón que decía: ¿pa' dónde va el barco? Va pa' San Mateo. ¿Quién lo maneja? Cachucha y Peo. Y lo recuerda a propósito de la historia esta que se inventaron, alosa por cierto, como todas las de ellos, que dice que en la noche del pasado sábado 2 de mayo, desde territorio colombiano, salieron no 2 palomitas volando, sino 2 lanchas con no sé cuántos mercenarios que atravesaron el Golfo de Venezuela, se echaron unos tragos en Los Monjes para apaciguar el frío de la madrugada, pasaron por la península de Paraguaná, Adícora, Chichiriviche, Cacas, Patanemo, Puerto Cabello, Pumaré la Costa, en donde hubo un conato de rebelión, ya que como eran muchos, algunos tuvieron que echarle olas a esa bella costa marítima que veían por primera vez. Por lo que los llevó a pedir explicación al jefe de la invasión para saber cuándo iban a llegar, y este se limitó a decirles: dejen la preguntadera y sigan nadando que ya vamos a llegar. Continuaron la travesía tal como lo habían planeado, hasta que de pronto uno de los invasores, de nombre Rodrigo de Triana, agrego yo,
que seguro era un gringo camuflado con ese nombre tan castizo. Rodrigo de Triana exclamó alborozado: ¡Tierra, tierra! Otro agregado mío en esto. Otro agregado que le hago yo. Y haber estado Horacio ahí, le hubiese dicho a Rodrigo de Triana: tierra, será en el interior. Sigo leyendo a Horacio. Con el catalejo lograron visualizar el aviso luminoso de la heladería Tomaselli, por lo que tuvieron la certeza de haber llegado a Macuto. De inmediato se prepararon para cumplir la misión. La misión acordada mediante contrato escrito, ahora digo yo de nuevo, del que sabiamente dejaron una copia a Patricia Poleo, donde se reflejaba con exactitud el objetivo a seguir. Cada uno revisó cuidadosamente que llevaban sus pasaportes, su cédula de identidad, sus tarjetas de crédito y tarjetas de débito, en fin, por si acaso eran hechos prisioneros, todo aquello que les pudiera servir para identificarse ante el enemigo. Lo grave de todo esto es que esta payasada la monta Maduro, apoyado en la terrible tragedia que significa que un grupo de venezolanos, militares la mayoría, inspirados en su autosuficiencia y en su desprecio hacia aquellos que no piensan y actúan como ellos, que esos militares actúen con tanta torpeza y no lo reconozcan de paso. La soberbia se los impide. Todo estaba preparado, pero qué banchina que nunca falta un pero. No habían caído en cuenta que en la playa del malecón de Macuto estaban un poco de militares que escuchaban en su radio portátil la pegajosa canción de Villo Frometa: ahí viene el barco entrando en la bahía, quienes le cayeron a plomo libre. Mira ese barco entrando a la bahía, ahí se va la novia mía. Mira ese barco entrando a la bahía, ahí se va la novia mía. Ay, Carolina, 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 así se llama eso. Todavía no eran las 5 de la madrugada y aquello estaba oscuro, pero los defensores los acribillaron, no fallaron ni un disparo. Después, en Vladimir a la Una, entrevistó al gobernador de la región, quien en sus declaraciones nos aclaró que las lanchas no habían sido detenidas en alta mar porque después nadie les iba a creer lo del abordaje y que era mejor como ocurrió, porque así todos nos enterábamos. Y dijo que estos mercenarios estaban adiestrados para la guerra y tenían una amplia experiencia. Al ser preguntado cómo se había desarrollado el encuentro, dijo: al verse descubiertos, los invasores se acostaron sobre el piso de la lancha y comenzaron a disparar. Aquello llamó la atención a Vladimir y repreguntó: ¿dispararon desde adentro hacia afuera? A lo que respondió el general retirado: así es, desde el piso de la lancha hacia afuera. En la lancha se ven claramente las señales que dejaban los disparos al atravesar el fuselaje. Otro agregado mío: por la misma razón de aquel soldado de la Segunda Guerra Mundial, cuento que me echó mi papá, al que su comandante le preguntó del por qué disparaba levantando el arma por encima de la trinchera sin mirar hacia dónde disparaba. Y el soldado le respondió: es que los odio tanto, mi sargento, que no les puedo ver la cara. Caí como condorito ante aquella información y trataba de imaginarme a aquellos consagrados y expertos mercenarios acostados en el piso de la lancha y disparando a ciegas sobre su oponente. Solo imaginaban su ubicación y apretaban el gatillo. Y si a estos mercenarios se les hubiera ocurrido huir, ¿cómo iban a hacerlo en una lancha que ellos mismos habían agujereado con sus disparos? Disparos hechos cuando estaban acostados en el piso de su embarcación. Como a la revolución no se le ocurre cualquier cosa y se consiguen con quien se las crea, tal vez el guión de la película, ideado por el general gobernador, consiga ganar algún premio Oscar. Y sí, hubo la tal operación.
y sí fueron esperados en los sitios que parece ser que todo el mundo sabía dónde iban a llegar. Que periodistas serios como Mallorca o Napoleón Bravo y faranduleros como Patricia Poleo y el tal Farías nos informen sobre el caso, más o menos en la misma onda, y en todos ellos que declaran la torpeza, es decepcionante. Pero para mí es importantísima la respuesta que le da el comandante del grupo Caribe, con fe de vaca, el capitán Javier Nieto Quintero, donde deja claramente establecido que no solo no tiene nada que ver con los partidos y organizaciones políticas de oposición esa operación, sino que ellos, los integrantes de la misma, los desprecian. El general se la volvió a poner bombita a Vladimir, cuando a la pregunta de que si eso no sería una misión exitosa con el propósito de esconder y disimular la plomamentazón que llevaban varios días echándose entre bandas de malandrines del barrio allá en Petare, y el gobierno no hacía nada, el tipo le dijo que aquello era una operación de distracción para apartar a las Fuerzas Armadas de su misión de defender la patria. Y Vladimir dejó pasar esa bombita, y no se le ocurrió, el que es tan avispado, replicarle diciéndole que entonces también podría ser una operación de distracción para desviar la atención sobre los numerosos muertos y heridos ocurridos en la cárcel de Guanare, estado portuguesa. En fin, en la revolución, los mercenarios invasores son de comiquitas. Ni siquiera siguen las enseñanzas de Misión Imposible, donde les dan las instrucciones grabadas y al final les advierten que las mismas se destruirán en 5 segundos. Los de revolución no, muy no. Ellos van a invadir y se llevan su pasaporte, su cédula, la partida de bautismo, sus tarjetas de la banca electrónica y además se acuestan en el piso de la lancha para disparar contra sus enemigos. Y lo peor de todo esto es que hay muchos que ven este tipo de invasiones y se creen que de verdad ocurren. Moraleja. Aquí va mi moraleja. Es que mi querido Horacio recuerda que pa' pendejo no se estudia. Mira la cara de summa cum laude de Luis Parra. Ese barco en la bahía, pronto vendrá y atracará y se llevará. Hasta otro día. No se crean los cuentos de Camilo. Y por favor, la gente quiere una salida. Queremos salir de Maduro, queremos salir del gobierno. Estamos hartos de sacrificio, de robo, de corruptela. Pero queremos que el cambio venga con soluciones. Queremos salir del gobierno. Hasta aquí levantamos la cobija por hoy. En cualquier momento, en cualquier día, Radio Puentera le traerá otra transmisión de ¿Estáis oyendo? Hasta otro día.